Como ya sabéis, esta semana estamos haciendo como una introducción a los dos cursos de formulación que tenemos, el de formulación inorgánica y formulación orgánica, que empezaremos la semana que viene con el curso 2, donde vamos ya a trabajar un poquito más sobre la formulación, tanto la orgánica como la inorgánica, y bueno, veremos conceptos ya un poquito más avanzados. Como los conceptos más, la base de estas dos formulaciones ya los hemos hecho en los cursos, tanto en el curso de formulación inorgánica 1 como en el curso de formulación orgánica 1, lo que estamos haciendo esta semana es hacer un repaso de estos cursos, de los conceptos que hemos estado repasando en estos dos cursos, pues para tener una buena base para seguir con el curso tanto de la formulación orgánica como de inorgánica. El otro día hicimos, como sabéis, la formulación orgánica y ahora nos vamos a poner con la inorgánica. Así que, como igual que hicimos el otro día, nos centramos ya en la tableta, nuestra pizarra digital, y al igual que el otro día vamos a hacer 5 ejercicios de fórmula, 5 de nombra, y así vamos alternando y podremos ir haciendo todos los ejercicios que hay. También os recuerdo que para ver los ejercicios que vamos a ir haciendo durante el día de hoy, si queréis pues o parar la sesión si lo estáis viendo en YouTube, o si estáis en Twitch, pues decir, mira, voy a ver primero los ejercicios, voy a intentarlo primero por mi cuenta. Los podéis acceder a estos ejercicios desde nuestro Google Classroom. Si me dais un segundito, que parezco así un poco rara hablando, pero es porque estoy buscando cosas y no me salen. Ahora os voy a pasar el link por el chat, y si estáis en YouTube lo encontraréis en la descripción del vídeo. Os voy a pasar el link al Google Classroom de formulación inorgánica 1, donde encontraréis los ejercicios que vamos a repasar hoy. Como os digo, podéis hacerlos primero por vuestra cuenta, y si vais al apartado de trabajos de clase los encontraréis y podéis por allí entregarme los ejercicios para corregirlos, o los podéis corregir vosotros mismos a partir de la sesión que vamos a hacer ahora mismo. Pues bien, empezamos. En esta primera serie de 5 tenemos 5 nombres y tendremos que nosotros poner la fórmula. El primero que nos pone es amoníaco. El amoníaco, al igual que otros compuestos inorgánicos que vamos a ver hoy, es el nombre específico que se le da a una molécula. Es decir, con amoníaco yo me tengo que aprender de memoria que el amoníaco es el NH3. ¿De acuerdo? Punto. Este hidruro de nitrógeno se le llama comúnmente amoníaco. Entonces me tengo que aprender que es el NH3, como otros que iremos viendo al día de hoy. El segundo es el hidruro de magnesio. Recordar que cuando nombramos los compuestos, a no ser que utilicemos el nombre común, siempre vamos a decir primero la parte que tiene una carga negativa, es decir, vamos a decir primero el anión. El anión hidruro, terminación uro, significa negativo. Y recordar que cuando vamos a hacer la fórmula, el negativo siempre lo vamos a poner a la derecha. Entonces, hidruro negativo, H menos. Recordar que el hidrógeno, la única carga que puede tener negativa es la -1. Como es uro, hidrógeno negativo, es H menos. ¿Y con qué se junta? Con hidruro de magnesio, Mg. El magnesio también tenemos que recordar que al pertenecer en el grupo 2, el magnesio solo puede tener valencia +2. ¿Cómo sabemos que solo tiene una valencia? Pues fijaros que el hidruro de magnesio no nos está diciendo la valencia del magnesio, como veis en el ejercicio 4.5, que sí que nos están diciendo la valencia entre paréntesis con números romanos. En el caso del magnesio no nos lo dicen, pero algo que soy muy pesada es que si nos aprendemos la tabla periódica podemos saber las valencias de todos los elementos. Si no sabéis cómo hacerlo, os recomiendo mucho que vayáis a buscar el curso que os he pasado de formulación inorgánica 1, donde explico, viendo una tabla periódica, aprendiéndome la tabla periódica, cómo puedo saber las valencias de cada uno de los elementos.
magnesio grupo 2, todos los elementos del grupo 2 solo pueden tener carga más 2. Pues muy bien, una vez ya tenemos que el magnesio es más 2 y el hidrógeno menos 1, recordar que hacemos lo que conocemos como en cruz para obtener el compuesto ioduro de magnesio, donde el más 2 del magnesio pasa abajo del hidrógeno y el 1 menos 1 del hidrógeno al magnesio. Los unos no hace falta ponerlos, así que el hidruro de magnesio es el MgH2. Hidruro de estroncio, pues lo mismo, hidruro, sé que la parte de la derecha es hidrógeno negativo, estroncio también es valencia más 2, pues si volvemos a hacer la cruz, el compuesto es SRH2. Recordar que esto de SRH2 se ponen un 2 en el hidrógeno porque este compuesto es neutro. Al ser neutro significa que no tiene ni carga positiva ni negativa, pero está formado por unos elementos que tienen carga positiva y negativa. Entonces estas cargas se tienen que compensar. Si yo uniera un estroncio con un hidrógeno, sería más 2 menos 1, sería carga más 1. Entonces, necesito tener dos hidrógenos para compensar la carga más 2 del estroncio. Dos hidrógenos será carga menos 2, el estroncio carga más 2, las cargas se compensan. Y la forma rápida de hacerlas es en este método que llamamos en cruz. Pues va, nos vamos al 4, que es el peróxido de cobre 1. Recordar que el peróxido es un oxígeno con carga menos 2, pero el peróxido son dos moléculas de oxígeno unidas, con cada uno con una carga menos 1. Y el ion peróxido es este que veis aquí, el O2, 2 negativo. También tenéis que recordar que este 2 que lleva el oxígeno abajo es suyo, venía antes con él. ¿Por qué? Porque la molécula que se está uniendo al catión es 2 oxígenos. Entonces este 2 nunca lo vamos a poder simplificar, ¿de acuerdo? Así que si ahora yo este peróxido me está diciendo que es de cobre 1 y hago en cruz, ahora la carga que tenga mi metal la voy a multiplicar por este 2 y el otro 2 lo bajaré, como veis, al cobre. Así que el peróxido de cobre 1 es Cu2O2 y no podemos simplificar estos dos. ¿Por qué? Porque este 2 de aquí, el del oxígeno, no se puede quitar, porque si no ya no sería un peróxido, ya no sería dos oxígenos unidos. Así que cuando vayamos a hacer la inversa, decir el nombre, los que veamos Cu2O2, identificaremos rápidamente que son unos peróxidos. Pues va, nos vamos a por el último, el 5, que es el óxido de oro 3. Óxido. El óxido es el ion oxígeno, que no se le llama oxigenuro, sino que se llama óxido. Y el oxígeno, recordar que su valencia negativa es 2 menos. Y se une con el oro. Y fijaros que en este caso, al igual que nos ha pasado antes con el cobre, nos indica entre paréntesis la valencia. ¿Por qué? Pues porque el oro puede tener más de una valencia. Volvemos a hacer la cruz y en este caso acabamos teniendo Au2O3. Y esta es la molécula de óxido de oro 3. Muy bien, pues seguimos y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver aquí unas fórmulas y nosotros vamos a tener que nombrar estos elementos. El primero, fijaros que es un CrO3. El cromo tiene más de una valencia. Entonces, esta molécula yo sé que será un óxido de cromo. Pero, como el cromo tiene más de una valencia, yo voy a tener que mirar cuál es la valencia del cromo.
¿Cómo puedes saber cuál es la valencia del cromo? Pues lo que tenemos que hacer es la cruz a la inversa. Es decir, si el oxígeno tiene un 3, lo voy a subir como positivo del cromo. Y el cromo tiene un 1, lo voy a subir como negativo del oxígeno. Porque recordar que lo de la derecha siempre tiene carga negativa, es un anión, y lo de la izquierda es siempre un catión. Esto es un óxido. El óxido, acabamos de decir anteriormente, que no es O negativo, sino que es O2 negativo. Por lo que todo esto lo tendríamos que multiplicar por 2, obteniendo Cr más 6 O2 negativo. Ahora que sí que tengo mi valencia correcta del oxígeno, sé que la valencia del cromo también va a ser la correcta. Así que yo sé que esta molécula número 1 es el óxido de cromo 6. Muy bien, pues si nos vamos al siguiente, vemos que este es el Sb, que es el antimonio, y el oxígeno. Pues es lo mismo, esto también es un óxido de antimonio. Y al igual que antes, tenemos que ver la valencia, porque el antimonio puede tener más... No, el antimonio solo puede tener una valencia. ¿No? Mira, vamos a buscar la tabla periódica. Así no nos equivocamos. Claro, pero aquí no salen las valencias. Pues vamos a buscarlas. Más 3, menos 3 y más 5. Entonces sí que puede tener más de una. Así que como puede tener más de una, tenemos que especificarla. ¿Cuál va a ser en este caso? Pues al igual que antes, volvemos a hacer en cruz. Quedaría Sb más 5, oxígeno 2 negativo. Ahora el oxígeno ya está bien, O2 negativo, el Sb es más 5, así que el antimonio, el óxido de antimonio es óxido de antimonio 5. Claro, ahora me he acordado. Claro, yo normalmente a la hora de nombrar siempre voy a utilizar esta nomenclatura, es la que estoy más acostumbrada y la que más me gusta. Pero es verdad que también para los metales podéis utilizar la de, en este caso sería pentaóxido de diantimonio. ¿De acuerdo? Pero a mí me gusta más poner el nombre y especificar el estado de oxidación entre paréntesis. Pero bueno, también cada uno que utilice la que mejor le convenga porque todas están aceptadas. Muy bien, este de aquí, pues este también parece un óxido, ¿no? Un oxígeno a la derecha y el bario, pues óxido de bario, ¿no? Parece. El bario solo puede tener un estado de oxidación, pero vamos a comprobar si está de forma correcta. ¿Por qué? Porque cuando veáis este tipo de moléculas, es decir, un metal, oxígeno y el 2 abajo, nos tiene que salir la alerta. ¿Alerta por qué? Porque puede ser que no sea un óxido, sino que sea un peróxido. Entonces vamos a comprobarlo. Si hacemos la cruz a la inversa, veremos bario más 2, oxígeno negativo, 1 negativo. El óxido hemos dicho antes que no puede ser O negativo, será bario más 4, oxígeno 2 menos. Pero el bario no puede ser más 4. Por lo que esto no es un óxido, esto es un peróxido de bario. El bario solo puede ser valencia más 2. Y si hacemos el BaO2 a la inversa pensando que tenemos un óxido, un peróxido, recordar que este 2 no lo puedo mover de aquí, por lo que al hacer la inversa lo único que me va a subir es un 1. Y lo que voy a tener va a ser
bario más 1, oxígeno 2 menos 1. Como para ser el peróxido esto se tiene que multiplicar por 2, será bario más 2, oxígeno 2, 2 negativo. Y ahora el bario sí que tiene la valencia, la única valencia que puede tener, porque si vamos a la tabla periódica que teníamos aquí, el bario, fijaros que lo tenemos en el grupo 2, y el grupo 2 antes hemos dicho que solo pueden tener valencias más 2. Pues bueno, vamos a por el 4. Tengo que hacer la letra más pequeña, porque si no, no me va a caer todo aquí. Muy bien, en el 4 tenemos ZNH. En estos casos son muy... H2, perdona. En este caso, en los hidruros, es mucho más fácil, porque el hidruro, su valencia es menos 1. Así que el estado de oxidación del metal será el número por el que está multiplicado el hidrógeno. Es decir, en este caso, el zinc lo que tiene es valencia más 2. Pero el zinc también, si lo miramos en la tabla periódica, solo puede tener una valencia que es la más 2. Así que en este caso, este es hidruro de zinc. En este caso también podríamos utilizarlo de los prefijos dihidruro de zinc, ¿de acuerdo? Pero a mí, como os he dicho, me gusta esta nomenclatura. Y si nos vamos al último, al 5, fijaros que este BH3 es otro de los que tiene un nombre común. Y como tiene un nombre común, tenemos que saber que el BH3 es el borano. Y nos lo tenemos que aprender de memoria, no queda otra, ¿de acuerdo? Aprendérnoslos de memoria. Hay muy pocas cosas en formulación inorgánica que nos tengamos que aprender de memoria. Una, las valencias, que es lo más importante. Y después, estos hidruros específicos que tienen, como el amoníaco o el borano, un nombre común con el que se le conoce con ese nombre. Y en este caso sí que estaría mal, porque no se le conoce así, llamarle hidruro de boro. Pues va, nos vamos a por otros 5 ejercicios en los que vamos a hacer la fórmula. En el 6 nos dice óxido de vanadio 5. Pues bien, vanadio más 5, oxígeno 2 negativo, hago la cruz, V2O5, óxido de vanadio. B, seleniuro de plata. Recordar que hay otros elementos, aparte del oxígeno y el de hidrógeno, que pueden estar a la derecha, que pueden ser negativos. Todos los no metales, es decir, si tenemos la tabla periódica, voy a cerrar esta pestaña, toda la tabla periódica, recordar que hay una línea aquí en el medio, que es esta de aquí, que separa los metales de los no metales. Pues todos los no metales pueden tener carga negativa, no solo el oxígeno y el hidrógeno, por lo que todos estos pueden estar a la derecha. El selenio, que está en el grupo 18, es decir, 3 empezando por la derecha. Recordar que los gases nobles no tienen carga ni positiva ni negativa. El grupo 17 serían los primeros que pueden tener carga positiva o negativa, y se empieza a numerar la negativa desde la derecha hacia la izquierda, es decir, menos 1 para los 17, menos 2 para los 16. Selenio, grupo 16, 2 negativo. El selenio está en el mismo grupo del oxígeno, por eso la carga del selenio y del oxígeno es la misma, 2 negativo. Y luego nos dice seleniuro de plata. La plata es valencia más 1. Como siempre hacemos la cruz. En el otro no lo he hecho. En realidad tendríamos que ir ya a un nivel más avanzado en el que no hiciera falta hacer la cruz, sino mentalmente ya la hacemos. Y el seleniuro de plata es SeAg2. Pues va a por el siguiente. No sé por qué he puesto B, yo aquí en vez de 7. 8. Sulfuro de amonio. El amonio es el catión del amoníaco. El amoníaco es NH3, ¿os acordáis que lo hemos hecho al principio? Pues bien, el amonio es el NH4+, otro que nos tenemos que aprender de memoria. Y entonces esto es un catión.
y se une con un anión que es el sulfuro. El azufre también es del grupo del oxígeno y del selenio, es decir, tiene carga 2 negativa. Si se junta con el NH4 positivo y lo hacemos en cruz, fijaros que este 2 del azufre tiene que ir multiplicado por todo el amonio. ¿De acuerdo? No vale que ponga, lo voy a poner aquí mal, NH4,2S. No, esto está mal. El 2 del azufre baja a todo el amonio. Por eso ponemos el paréntesis. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Porque ahora en lo que vamos a seguir repasando, bueno, lo que vamos a aprender en el siguiente curso, que empezaremos de aquí 2 semanas, veremos esto mucho más de un elemento junto y tenemos que tener cuidado con los números que ponemos y los paréntesis. Pues el 9. El cloruro de calcio. Aquí está mal escrito, vamos a corregirlo. Epa. ¿Ah? Cloruro de calcio. Pues bien, cloruro, cloro negativo. El cloro está en el grupo 17, es decir, el primero de la derecha que tiene carga, como es el primero carga -1 de calcio, el calcio es del grupo 2, carga +2. Así que esta molécula es el cloruro de calcio, CaCl2. 10. Sulfuro de cromo 3. Sulfuro, ya lo hemos hecho antes, azufre 2 negativo, grupo 16. Sulfuro de cromo 3, en este caso el cromo ya me está diciendo que es +3, porque el cromo puede ser +2, +3 y otras tantas valencias. Hacemos la cruz y obtenemos Cr2S3. Y aquí tenemos el sulfuro de cromo 3. Pues va, si seguimos con este otro set de 5 compuestos, vemos el MgS. Bien, MgS, fijaros que a la derecha tengo un azufre, es decir, será sulfuro de lo que tengo a la izquierda, Mg, magnesio. Aquí podríamos dejarlo así. ¿Por qué? Porque el magnesio solo puede tener esta carga, solo puede tener una carga. Pero, claro, el magnesio es +2 y yo por aquí no veo ningún +2. ¿Por qué ha sido esto? Porque el azufre en carga negativa también es 2 negativo. Es decir, si yo hubiera hecho MgS y lo hago a la cruz a la inversa, me quedaría Mg más azufre menos. Pero ninguno de los dos cumple esto, sino que lo habría tenido que multiplicar por 2 y así sería el magnesio +2 y el azufre 2 negativo. ¿De acuerdo? Pero lo bueno del magnesio es que como no tiene valencias, pues yo le digo sulfuro de magnesio y no tendría que haber comprobado nada. Pero bueno, lo hemos hecho para quedarnos más tranquilos. Fe2O3. Esto es un óxido, aquí no hay ningún caution, cuidado, ¿no? No nos tenemos que comprar ninguna bombilla y que se nos encienda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si fuera un peróxido, el oxígeno tendría que tener un 2. En este caso tiene un 3, esto es un óxido seguro. ¿De qué? De hierro. El hierro, recordad que tiene 2 valencias, +2 y +3. Pues como tiene 2 valencias, en este caso tengo que saber cuál es. Si hago la cruz a la inversa mentalmente, veo que el 2 del hierro se va al oxígeno, oxígeno 2 negativo bien, y el 3 se va para el hierro. Así que este sería el óxido de hierro 3. CaO2. En el CaO2 vemos un 2 en el oxígeno, así que atención, atención. Esto puede ser un óxido o un peróxido. Pues vamos a comprobar qué es. Si fuera un óxido, ¿qué pasaría? Pues bien, si fuera un óxido,
nos quedaría calcio más 2, oxígeno menos 1. Yo sé que el oxígeno es 2 negativo, así que lo multiplico todo por 2 y acabo obteniendo calcio más 4, oxígeno menos 2. Pero también sé que el calcio, al ser del grupo 2, solo puede tener valencia más 2. Así que, nanay, nanay, esto no es un óxido, esto es un peróxido de calcio. Pues bueno, nos vamos al 9. Y fijaros que aquí lo que tenemos es un cloro a la derecha, un aluminio a la izquierda. Cloro, cloruro, terminación uro porque es el negativo de aluminio. Fijaros que siempre decimos primero el negativo, acabado en uro, a no ser que sea el óxido, de el positivo, aluminio. El aluminio solo puede ser más 3, así que no hace falta que especifique nada más. Y por último, este 10, este pH3, tiene otra vez truco. El pH3 es uno de estos especiales que nos tenemos que aprender su nombre. Y en este caso es el fosfano. Pues muy bien, nos vamos ya a por los penúltimos ejercicios. Vamos a hacer los últimos del fórmula. Arsano, otro de estos especiales. Fijaros que este nombre no dice algo uro de algo, arsano. ¿El arsano cuál es? Pues el arsano nos tenemos que aprender que es el AsH3. El siguiente, el 12. Hidruro de hierro. Hidrógeno negativo de hierro Fe más 3. Pues si hacemos la cruz obtenemos FeH3, hidruro de hierro. El óxido de aluminio, pues óxido, oxígeno 2 negativo, aluminio más 3. Si hacemos esta fórmula nos queda Al2O3. Fijaros que no nos ha salido ninguno por tachar, ¿de acuerdo? No nos ha salido un algo 2, oxígeno 4, que podríamos hacer, ¿no? Dividir entre 2 y sería algo O4. Por ejemplo, si tuviéramos el carbono más 4 y el oxígeno 2 negativo, hacemos en cruz, esto nos quedaría C2O4, como los dos son múltiples de 2 nos quedaría CO2. Fijaros que no nos ha salido, pero recordar que siempre se pueden quitar los números cuando son múltiplos, a no ser recordar que tengáis un peróxido, que el oxígeno tiene un 2 siempre abajo. Como en el caso que vamos a ver ahora, en el peróxido de calcio. Peróxido O2, 2 negativo, calcio, recordar, grupo 2, carga más 2. Si hacemos en cruz, aquí nos quedaría Ca2O4. En este caso tenemos 2, tenemos 4, son múltiples. El oxígeno tiene que tener un 2, tiene un 4. Si lo reduzco y lo divido todo entre 2, me queda CaO2, es decir, me queda un 2. Así que esto está perfectamente siendo el peróxido de calcio. Y ya para acabar, nos vamos con estos de Nombra. Vamos a hacer estos 4 últimos ejercicios de Nombra, donde el primero es este Au2S. S a la derecha, azufre, sulfuro de Au, es oro. ¿Y qué estado de oxidación tiene el oro aquí? Pues fijaros que el oro es un 2 porque el azufre es 2 negativo, el azufre tiene un 1 porque el oro es más 1. El oro tiene diferentes estados de oxidación, así que lo vamos a especificar entre paréntesis. HBrAq. ¿Esto qué significa? Pues bueno, esto es el bromuro de hidrógeno. Recordar que todos los que tienen un hidrógeno a la izquierda pueden ser ácidos. ¿Cuándo son ácidos? Cuando interactúan con una base. Y recordar que el agua es un anfótero, es decir, puede actuar como ácido o como base. Entonces, cuando el HBr, el bromuro de hidrógeno, está en medio acuoso, AQ,
tenemos un ácido. Entonces, esto no se conoce como el bromuro de hidrógeno, sino que esto es el ácido bromhídrico. Fijaros en las pausas que he ido haciendo. Ácido, brom de bromo, hídrico de que lleva agua. Ácido bromhídrico. Es como el 13. El 13, H2TE, no tiene este acuoso, por lo que este sí que es telurio que tenemos a la derecha, es decir, teleruro de hidrógeno. Na2O2. Cuando veo 2 y 2, clarísimo que es un peróxido. Ni me lo pienso, ni media vez. Un 2 y un 2 no se han tachado los doses. ¿Por qué? Porque esto es un peróxido. ¿De qué? Pues de Na, es decir, de sodio. Y como el sodio solo tiene una carga, pues lo dejamos así. Pues muy bien, con esto ya habríamos acabado la sesión de hoy, una sesión bastante rápida, podemos decir que ha ido bastante bien. Lo hemos hecho, ¿no?, en un tiempo bien, hemos hecho 14 ejercicios de uno, creo, y 14 del otro, ¿verdad? Sí, 14 y 14. Hemos hecho un repaso de todo lo que son los binarios, que es lo que trabajamos en el curso de Formulación Inorgánica 1. Os repito, si tenéis dudas sobre todo lo que hemos hecho, ir al curso de Formulación Inorgánica 1, que os he colgado el link del Google Classroom en el chat, o si estáis en YouTube podéis verlos en la descripción del vídeo. Allí aprenderéis toda esta parte inicial y a partir de aquí, la semana que viene, no la otra, porque la semana que viene nos centraremos en formulación orgánica, a la otra empezaremos con la formulación inorgánica y empezaremos ya a cosas más complejas. Entonces, toda esta base que tenemos es muy buena también porque repasamos todos los tipos de nomenclatura para que al final vosotros tenéis que conocerlas todas, porque si yo os digo el nombre o yo o vuestro profesor en un examen os dice el nombre en una nomenclatura o en otra, tenéis que saber hacer la fórmula, pero después vosotros que os sentáis cómodos a la hora de, a no ser que os lo pida el enunciado. Claro, si el enunciado decide dímela en la nomenclatura stock, pues no se la digas en la tradicional, dísela en la de stock. Pero si no, hacer como hago yo. Yo me siento más cómoda nombrando pues de esta forma, sulfuro de oro 1, poniendo el número de asociación entre paréntesis y no utilizando los prefijos, pues sentiros cómodos cada uno con lo que se sienta más cómodo. Entonces, si aparte de ver los vídeos seguís teniendo más dudas, vamos a hacer dos cosas. Una, os dejo mi correo por el chat, que es aida.aulasciences@gmail.com. Me escribís con cualquier duda de formulación inorgánica, orgánica o de cualquier otra cosa de química. Recordad, resolvemos dudas de dos formas diferentes. Una, si es una duda puntual, hacemos las sesiones de Study Work with Me, que esta semana nos ha sido imposible hacerla. Y una duda puntual. Si tenéis dudas de un tema en concreto, de muchos ejercicios, entonces hacemos una sesión resolviendo solo vuestras dudas y explicándoos el tema en el que tenéis dudas. Resolvemos dudas desde nivel básico, que es lo que estamos aprendiendo en este canal, estamos aprendiendo química desde cero, o a un nivel de primero de carrera, ¿de acuerdo? Más avanzado no, porque ya eso me queda muy lejos y la verdad que tendría que repasar mucho. Entonces yo quiero que sea algo más bien ágil y que podamos ir resolviendo aquí dudas en directo. Si me lo tengo que mirar ya pierde la gracia del directo. Entonces, aparte del correo que os he dejado, os voy a dejar también el server de Discord en castellano, donde también podéis escribir pues con todas las dudas que tengáis. Lo bueno del server es que os avisará cuando estemos en directo en Twitch y también pues voy colgando pues un poco lo que vamos a ir haciendo durante la semana en el canal, así que podéis pues ir consultando un poco todo, entra más gente, pregunta dudas, entonces así pues entre todos nos podemos ayudar a estudiar química.
Y nada, con esto lo vamos a dejar aquí, volveremos en unos 10 minutitos para la sesión en catalán. Os vuelvo a recordar que tenemos esta calculadora Casio en sorteo. Se lo llevará la persona que cumpla todos los requisitos que hemos puesto en 3 redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. De los que cumplan requisitos realizaremos un sorteo. Si tenéis las 3 redes sociales, entrad a las 3. Aquí veis en pantalla que me podéis encontrar como @holasciencias y así podréis ver, tener más posibilidades de ganar esta calculadora científica. Lo dicho, nos vemos en un ratito con la sesión en catalán y como siempre, familia, que acabéis de pasar muy buena tarde. Nos vemos en un ratito o la semana que viene con las sesiones del curso de formulación orgánica. Y nada, recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Hasta ahora, familia.